un saludo a quienes me están escuchando. Muchas gracias a la Cátedra UNESCO de Diálogo Intercultural por esta oportunidad de conversar acerca de la mediación intercultural y los derechos humanos. Me vuelvo a presentar, soy Carlos Jiménez, profesor de Antropología en la Universidad Autónoma de Madrid, y tengo mucho gusto de colaborar con esta acción formativa y con Colombia, cuyo proceso de paz seguimos con enorme expectación. Nos va a todos y a todas la vida en ello, ¿no? Son varias las colaboraciones que hago con unas u otras entidades y ahora pues me hace mucha ilusión que podamos trenzar una colaboración entre la cátedra UNESCO y también el Instituto de Derechos Humanos, Democracia y Cultura de Paz y No Violencia de la Universidad Autónoma de Madrid, del cual soy director, y vamos a colaborar. Voy a ir dando una serie de pasos en materia de mediación intercultural, sobre todo tratando de sintetizar lo que venimos haciendo hace años en equipos aquí en España, y empezaré por contextualizar la mediación intercultural, en el caso europeo y español, para luego referirme un poco más a su definición, a cómo la entendemos, tanto su sustantivo, cómo estamos entendiendo la mediación, como sobre todo la teoría del cambio que sujeta el interculturalismo, ¿verdad? Tras ello, me gustaría enumerar hasta cuatro rasgos específicos o caracterizadores de esa mediación intercultural, a diferencia de la mediación familiar o comercial o intrajudicial, etcétera. Y luego me referiré ya en forma más operativa a cómo aplicar los principios de la mediación a contextos multiculturales. Veremos algo de metodología y me voy a referir finalmente a la necesidad de un enfoque comunitario. Esta es un poco la trayectoria que voy a seguir y podremos detallar mis palabras con alguna serie de materiales. En el caso de mi universidad, de mi persona y del equipo que dirijo, el programa Migración y Multiculturalidad, comenzamos a trabajar la mediación intercultural allá por 1994, hace de esto muchos años, que fue una década, la de final del siglo pasado, cuando emerge de alguna manera esta nueva modalidad de mediación, llamándose mediación lingüístico-cultural en Italia, interpretación lingüístico-cultural en Inglaterra, etcétera, o link workers, trabajadores de enlace en Suecia, Bélgica, Manchester. Pero en España tomó la forma de mediación intercultural, o en mi caso concreto lo que propuse fue mediación social intercultural. En el caso español tuvo mucho que ver con el factor de la inmigración, la llegada de millones de extranjeros a España desde finales de los 70 y el reto que suponía la llegada, entre otros, de decenas de miles de colombianos, centenares de miles de marroquíes, ecuatorianos, etcétera, a España, y un país que había sido un país de emigración se convirtió en un país de inmigración hasta ser más del 12% de la población actual española es de origen extranjero. Cómo atender a estos extranjeros, qué suponían servicios sociales, servicios públicos. Entonces, formulamos una propuesta de generar una escuela de mediación social intercultural, la EMSI, de la Comunidad de Madrid. Aquello fue un gran proyecto pionero y pronto el Ayuntamiento de Madrid nos pidió la configuración del Servicio de Mediación Social Intercultural, el SEMSI, que llegó a trabajar en todos los distritos y barrios de Madrid hasta con 56 mediadoras y mediadores interculturales de veintitantos países de origen. Un gran programa, ¿no? Desde entonces hemos seguido configurando servicios, etcétera, ¿no? En aquel contexto insistía mucho que no redujeran la mediación intercultural al tema migratorio,
sino que también tenía que ver con las minorías étnicas autóctonas, como por ejemplo el pueblo gitano, ¿no? Hace unos años se presentó en mi universidad precisamente una tesis por Hugo Paternina sobre gitanos en Colombia, precisamente, ¿no? Bueno, aquí en España la minoría autóctona gitana, el pueblo gitano son entre 600 y 800.000 personas y es un tema secular ya de 5 siglos de cuestión gitana, de discriminación, de racismo, y surgieron también servicios de mediación gitana. Pero yo he planteado siempre que la mediación intercultural es para toda la población. Precisamente el tema más amplio que les podría decir de mediación intercultural, en mi perspectiva, es cómo en el siglo XXI los derechos humanos, la Declaración Universal del año 48 y todo el sistema amplio, extenso, complejo de derechos de los pactos cívicos, los pactos económicos, etcétera, los pactos internacionales, habrá que, o se está produciendo ya, un diálogo intercultural, porque soy un acérrimo defensor de la Carta del 48, creo que es fundamental, pero sí adolece o es perfectible en el sentido de que muchos pueblos de la tierra, pues quizás no quizás, sino no pudieron colaborar todo lo necesario en esa declaración. Y esto es un tema de diálogo, de civilizaciones y de culturas y de cosmovisiones muy amplio, ¿no? Y habrá que mediarlo y tendremos que mediarlo y se está de alguna manera mediando, ¿no? Así que la interculturalidad y la mediación es para el conjunto, no es aquello de los inmigrantes, aquello de los gitanos o aquello de los indígenas. No, creo que afecta a la totalidad de la población y de la democracia en su conjunto. En aquel contexto, por lo tanto, donde celebramos un primer congreso de mediación intercultural en España en el año 2004, internacional, donde hicimos una reunión en Valencia para los perfiles de los mediadores, etcétera. Ha corrido mucho tiempo desde entonces y sería una larga historia, pero lo que nos interesa en esta conversación es la necesidad de fundamentar, de decir, bueno, ¿de qué estamos hablando, verdad? ¿De qué estamos hablando? Era necesario y es necesario. Era muy necesario porque en algunas organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, Andalucía Acoge, una gran red de acogida de inmigración, o en algunas empresas sociales de inserción, desenvolupamiento comunitario en Cataluña, es decir, un núcleo andaluz, un núcleo catalán, no universitarios, hicieron unos enormes aportes en mediación intercultural. Pero, claro, decían, bueno, vamos a generar un servicio de mediación intercultural, pero claro, como aquí hay mucha población senegalesa, pues quizá el mediador senegalés puede ayudar, como aquí hay mucha mediación marroquí, pues quizás la mediadora marroquí. Claro, yo desde la antropología social, mi especialidad, decía, no es necesario que el mediador o la mediadora sea de la cultura objeto de atención. En todo caso, tendría que tener dos culturas, ¿no? Tendría que ser bicultural para mediar entre, ¿no? Y mi tesis era que lo importante era que la mediadora intercultural sea un buen mediador y tenga sensorium cultural, sepa asesorarse y sepa mediar puede perfectamente una persona no senegalesa mediar con senegaleses o una persona no gitana. Se trata de hacer mediación. Es un tema profundo que iremos desarrollando, ¿no? Entonces, lo fundamenté de alguna manera como ofrecí en aquella época pues una definición que puedo citar y ustedes la pueden ver en su momento. Entendemos la mediación intercultural como una modalidad de intervención de terceras partes en y sobre situaciones sociales de multiculturalidad significativa orientada hacia la consecución del reconocimiento del otro, el acercamiento de las partes, la comunicación y comprensión mutua, el aprendizaje y desarrollo de la convivencia, la regulación de conflictos y la adecuación institucional entre actores sociales o institucionales
etnoculturalmente diferenciados. Esto es del año 97 y es porque me pareció que se estaba confundiendo la mediación intercultural con un trabajo social con inmigrantes, o etcétera, ¿no? Entonces necesitamos ver, por eso la definición comienza con una modalidad de intervención de terceras partes, que es mediación. Si los principios de la mediación, voluntariedad, confianza, ayuda al otro, equidistancia o imparcialidad, coprotagonismo de las partes, legitimación, etcétera. Si los principios de la mediación se sustancian en uno, es que tenemos una posición 3. Es decir, estamos implicados en los procesos, pero no somos los protagonistas, solo en el método. Por eso una modalidad de intervención. Esto ayudó en su momento a ir configurando bien un poco esta emergencia de esta nueva modalidad de mediación, ¿verdad? En y sobre situaciones de multiculturalidad significativa. Era la época en que el multiculturalismo era el paradigma predominante en la esfera de la inclusión. Obviamente, había otros modelos de exclusión, la discriminación, la segregación, el racismo, el apartheid, pero en el ámbito de la inclusión estaba el asimilacionismo, la posición asimilacionista y la pluralista cultural. Y la pluralista cultural había tomado cuerpo como políticas multiculturales, contextos multiculturales donde el mediador y la mediadora operación. Bien, lo que yo planteaba y he planteado, y creo que se ha validado por los equipos que he impulsado, es que esa multiculturalidad debe ser significativa, es decir, el hecho de que las partes tengan alguna diferenciación cultural, hablen diferentes lenguas, etcétera, no siempre es lo relevante o es relevante para el conflicto. Entonces, cuidado, porque si se entiende mal la mediación intercultural es siempre que haya dos personas de diferentes culturas, lo que ocurre es mediación intercultural. Cuidado porque podemos culturalizar lo que es una mediación vecinal, comercial, sin rasgos culturales específicos. Luego me voy a, sin relevancia de los rasgos culturales implicados. Luego me referiré a esto. Así que una tercera parte, situaciones de multiculturalidad significativa y orientada, no pongo al conflicto. Mi posición es que para hacer buena mediación intercultural necesitamos un concepto de mediación amplio. No demasiado amplio, porque si no, no es nada, pero tampoco reducir la mediación a sistema alternativo de resolución de conflicto, que es la definición clásica, válida, pero parcial. Parcial. ¿Por qué? Porque la mediación es un sistema, metodología, doctrina, práctica de gestión de la conflictividad, no solo de resolución. Lo es de prevención, de regulación de la conflictividad, como una parte de la cultura cívica y democrática, de resolución, evidentemente, y de transformación de la conflictividad. Para mí hay 4 elementos: prevención, regulación, resolución y transformación. Pero además, la mediación, y aquí viene algo heterodoxo que yo sigo manteniendo, con dudas, con debates, pero es muy heterodoxo, pero es que la mediación no se remite al conflicto, no se reduce. Es decir, dicho de forma un poco extrema, la mediación, habría mediación aunque no haya conflicto, manifiesto ni latente siquiera. ¿Por qué? Porque la mediación también es facilitar la comunicación entre culturas. Porque la mediación también es impulsar la participación de las minorías. Porque mediación también es la adecuación institucional. Este es un concepto que propongo, que es que las instituciones públicas o privadas, la familia misma, pero vamos, la policía, la judicatura, la escuela, las instituciones tienden a la monoculturalidad, muchas, sobre todo las que son parte del Estado. Lo que formulo es que esas instituciones deben irse adecuando al contexto crecientemente multiculturalizado, diversificado que existe en el mundo. Entonces, hay que mediar para que ese claustro académico
de una escuela se adapte al colectivo de un estudiantado y de unos padres de familia muy diversos, como ocurre ahora mismo en España. O esa policía sepa tratar con las minorías religiosas, por ejemplo, que se reúnen en torno a la mezquita musulmana a altas horas y los vecinos protestan. Es necesario, como hay en el caso de Madrid, una unidad de gestión de la diversidad en la policía. Perdón, que había en el gobierno municipal anterior, porque el actual la ha anulado, o prácticamente la ha anulado. Pero, en fin, así que la mediación también es las acciones desarrolladas para una adecuación institucional. ¿Vale? Quiero decir con esto que es necesaria una interculturalidad y creo que en general en mediación una visión un poco más amplia, ¿no?, de la mediación, ¿verdad? Por eso, en la definición que les sugerí entonces y he desarrollado, va orientada hacia el reconocimiento, el acercamiento, la comunicación, no solo a la regulación del conflicto, ¿vale? Ese fue un poco el punto de partida de un ensayo del año 97 que luego se fue desarrollando, aplicando por los servicios de mediación y ajustándose en la práctica, ¿verdad?, desde la universidad. Entonces, en cuanto a definición, tendríamos el sustantivo y el adjetivo. El sustantivo, mediación, en sentido más amplio, como he dicho. El adjetivo, mediación intercultural. ¿Qué queremos decir aquí con intercultural? Bueno, como he dicho antes, es un nuevo paradigma en el mundo. Evidentemente, como todo, tiene antecedentes en la historia. Tiene dos acepciones, igual que multiculturalismo, tiene una acepción fáctica, pues las relaciones interétnicas. Interculturalidad es la relación que hay entre indígenas y no indígenas, o entre quechuas y aymaras, etcétera. Es una relación interétnica, es un hecho, es como es. Pero también hay una acepción normativa. El multiculturalismo es una política pública, es un concepto de sociedad multicultural, como ahora está en muchas constituciones ya latinoamericanas, y en el caso de la Constitución Española del 78 es muy multiculturalista, ¿vale? El tema está que interculturalidad e interculturalismo tienen las dos acepciones, las relaciones interétnicas, pero ¿qué queremos decir? Yo soy muy partidario del concepto de interculturalismo, tiene el defecto de todo ismo, ¿no? El capitalismo, socialismo, feminismo. Tiene el problema con los ismos es que no pueden esconder la pluralidad interna que hay, ¿no?, en todos esos ismos. Pero son, como he dicho en muchos estudios, un deber ser, es una propuesta normativa. El interculturalismo, para mí, es un proyecto sociopolítico, ético, es un tipo de sociedad. Por eso he dicho que el interculturalismo es una utopía, afortunadamente. Necesitamos utopías, pero también es un método, ahora al que me referiré, con mediación y con competencias interculturales y con dinamización intercultural, etcétera. Es una metodología o varias. Y también es una utopía, es un método, pero también es un proceso. El interculturalismo es un proceso dialógico, es un proceso de encuentro, es un proceso conflictivo, es un proceso de tensiones, de acuerdos, de avances, de retrocesos. Así que utopía, método y proceso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo genuino del interculturalismo o la perspectiva o enfoque intercultural? Para mí es la teoría del cambio que requiere la mediación. ¿Hacia dónde organizar? ¿Hacia dónde llevar la acción mediadora, verdad? Bueno, yo trabajé interculturalidad mucho en España con relación a las migraciones, allá por los años 90, y me surgió una oportunidad fantástica que, gracias a una profesora guatemalteca en la Universidad Autónoma, Marta Casaus, que me puso en contacto con los procesos de paz en Guatemala, con la firma de la paz en diciembre del 95. Estuve yendo como parte del proyecto de Naciones Unidas del PNUD Guatemala, el proyecto CANIL, de Semilla, desde el año 96 al 2000, pues muchos viajes, 12, 14 viajes, misiones internacionales como mediador, como asesor del PNUD, ¿verdad?
al tiempo que mi universidad, la Universidad Autónoma, desarrollábamos un máster de gestión del desarrollo sostenible en el altiplano guatemalteco. Les cuento esto porque fue allí, yo digo que fue allí donde desperté a la conciencia intercultural. ¿Por qué? La importancia de la crítica, porque se criticó por alguna dirigencia indígena, por intelectuales indígenas muy sólidos, se criticó el aspecto intercultural, ¿no? Tuve debates en Guatemala importantes en el que veían la perspectiva intercultural como algo de inmigración, como algo europeo, como algo eurocéntrico. Algunos me dijeron que ahora que por fin los pueblos indígenas podían despertar de su opresión, tener orgullo étnico, ser favorables al multiculturalismo, etcétera, etcétera, vienen ustedes, europeos, y nos incorporan esta perspectiva colonialista, ¿no? Era una buena crítica, ¿no? No será el interculturalismo una especie de cortina de humo de los poderes europeos y, por lo tanto, la clase dominante, la élite blanca, etcétera, en nuestras sociedades para ahora aplacar el movimiento indígena de autodeterminación, de soberanía indígena, etcétera? Era una buena... O también aquel otro argumento, ¿no? Y puede haber interculturalidad entre desiguales. ¿Cómo puede haber interculturalidad entre un gobierno patrimonialista, racista, etnocéntrico guatemalteco y las bases populares, sobre todo los indígenas pobres? ¿Cómo puede haber ahí, señor Jiménez, interculturalidad, verdad? Un buen debate. Esos son buenos puntos, buenas críticas. Y bien, yo me lo tomé muy en serio, como creo que hace falta hacer con las críticas bien intencionadas y sólidas, y contesté, tuvimos debates y me hice interculturalista. Me di cuenta de que efectivamente había que definirlo bien. En Guatemala publicamos 2 guías que fueron pactadas, fueron trabajadas con la dirigencia indígena, con organismos internacionales, con profesionales, están publicadas, y ahí sugerimos, y yo adopté y he trabajado por ello, un concepto en el que el enfoque intercultural se basaría en 3 principios, o se basa. El primero es la igualdad, igualdad entre culturas, igualdad de interlocución, igualdad de trato, si es posible llegar a la igualdad de oportunidades. Es decir, si no hay un contexto de igualdad en el barrio, en la vecindad, en la política pública, cuidado, porque todo lo que viene después, para mí, pecará de culturalismo, de exageración de la diferencia, de aditivo étnico, etcétera. Igualdad. Lo segundo, diferencia, respeto a la diferencia. Es decir, respeto pleno a la diferencia cultural, étnica, lingüística, racial, raza social. No me refiero a los cuerpos solos, sino a la construcción de lo racial. Respeto a la identidad racial negra, afrocolombiana, afrodescendientes, etcétera. Respeto pleno. Como digo muchas veces, respeto activo, no solo respeto pasivo. No solo no te hago daño, sino lucharé porque se te respete por todos. Y una aceptación de la diversidad, una celebración de la diversidad, el segundo principio, ¿verdad? Igualdad y diferencia. Digo a veces que I más D, ¿no? I más D. Pero todo esto, en mis estudios y en los libros que he publicado, ya está en el multiculturalismo. ¿Qué hay? Yo creo que la interculturalidad aporta un tercer principio, que denominé principio de interacción positiva y de énfasis en lo común, para que se pueda dar esa interacción positiva. Es decir, el multiculturalismo diferencialista decía muy poco de esto. Hay que respetar, la diversidad enriquece, todo esto está correcto. Hay que hacer un programa bilingüe, bicultural en la escuela, todo esto es buenísimo. El multiculturalismo mucho supera el asimilacionismo, es más justo y desde luego no es racista, está claro, pero es insuficiente porque no nos dice algo que es muy cotidiano y muy importante de la cohesión, y es que esos sujetos, esas personas y esos grupos
culturalmente diferenciados están en relación. Entonces, ese inter, ¿cómo tiene que ser? Y ahí es donde está la propuesta intercultural. Aprendizaje mutuo, colaboración, cooperación, diálogo intercultural. Eso lo suscribí como interacción positiva. Positiva en el sentido de justicia social, democracia. Y esto no es muy posible si no hay un énfasis en lo común. Si uno enfatiza solo, principalmente, la diferencia, es muy difícil construir la cohesión o la nación o la comunidad del barrio, si uno enfatiza. Entonces, este principio tiene múltiples aplicaciones. Si tomamos una escuela con niños y niñas diversos, de muchas culturas y lenguas y religiones, el multiculturalismo, la escuela multicultural, llegará a exigir el respeto. Claro. E incluso a la modificación del currículum. Claro, ¿cómo se va a explicar en una escuela donde hay, por ejemplo, mucho alumnado procedente de Asia? ¿Cómo se puede decir eso? De que la filosofía comienza en la Grecia clásica en el siglo V. Y las decenas de miles de sutras de Buda del siglo V no se van a estudiar en el aula, la filosofía budista. O si hay niños que proceden de África, toda la riquísima tradición oral africana, filosófica profunda, no se va a estudiar. Y así, ¿no? Qué decir, en América Latina son ustedes de allá, yo no me quiero meter, pero soy un interesado enorme en las filosofías andinas, por ejemplo, con los principios de unidad del cosmos y de la Pachamama, con los principios mayas de la dualidad y la armonía en la naturaleza y en los seres, etcétera, ¿no? Todo eso, bien, hasta ahí llegó el multiculturalismo. Hace falta que los profesores, las profesoras conozcan eso, lo sepan trasladar, etcétera. Pero el interculturalismo llega a más allá y dice sí a eso, pero la escuela debe ser intercultural. ¿Por qué? Porque la escuela es una, no hay 8 escuelas, una para cada etnia. Porque claro que el comedor hay que tener en cuenta a los niños que son judíos con la comida kosher o a los niños musulmanes con la comida halal. Bueno, ya, pero es el comedor de la escuela. El ideario del centro es uno, el proyecto educativo del centro es uno, y ese ideario se debe construir con la riqueza. Y ahí entonces, con la riqueza etnocultural. El principio interculturalista ayuda mucho al elemento segundo, al respeto a la diversidad, porque ya no se trata solo de respetar al otro, es de aprovechar la diversidad existente para el proyecto común. ¿Cuál es el proyecto común? Eso hay que co-construirlo, algo importantísimo en mediación. No me puedo extender más, que nos alargaríamos, pero he querido decir que mediación intercultural hay que fundamentarla, de una manera o de otra. Que la manera en que lo venimos haciendo en los equipos en los que yo he trabajado y sobre lo que yo he escrito es, primero, que sea mediación. Es decir, no es solo una intervención social, es mediación. Son los principios de la mediación los que se aplican a contextos multiculturales, con un concepto amplio de mediación. Y en cuanto al adjetivo, es mediación intercultural porque es interculturalista, porque trata de que las partes se relacionen. He trabajado mucho, por ejemplo, desde hace 10 años en el proyecto de intervención comunitaria intercultural que llevamos a cabo en España, donde hemos fundido el desarrollo comunitario con la mediación intercultural en una sola metodología de barrio. Pues ahí manejamos el concepto que me encanta, que creo muy poderoso, de Jean-Paul Lederach, de espacios, relaciones y diálogos improbables. Espacios, relaciones y diálogos improbables. Es decir, el mediador o mediadora ayuda y facilita que aquellos que nunca se ven, se vean, interlocuten. Ya el hecho de esa improbabilidad ya es transformadora. Ya el hecho de que se vean, de que interlocuten, de que hablen, ya es transformador. Pero además, por lo que venimos viendo en la práctica, es
enormemente positivo porque desencadena una sinergia y unas energías sociales muy buenas. Esto requiere de mediación. Los que nunca se ven no se van a ver así por azar ni espontáneamente, porque además hay fuerzas que conyugan para que precisamente nunca se vean, nunca estén en un espacio de interlocución mínimamente igualitaria. Así que esa es la teoría del cambio, ¿no?, que tenemos que proponemos en interculturalidad, en mediación intercultural. A partir de ahí ya voy a una parte más operativa. Entonces, si la fundamentamos de esta manera, con un concepto de cultura antropológico, cambiante, dinámico, con un encuentro entre culturas, etcétera, con valores de respeto activo, de tolerancia bien entendida, si lo fundamentamos en todo eso, una pregunta que podríamos decir es, bueno, bien, la mediación intercultural es parte del gran tronco de la mediación. Esto lo insistiré hasta la saciedad. Comparte con las demás mediaciones muchísimo los principios de la mediación, metodologías como el método Harvard lineal o el método transformativo de Bush-Folger o el método circular narrativo de Sarakov. Se comparte todo esto. Las técnicas de reformulación positiva, bueno, la escucha atenta, por supuesto, las preguntas, los tipos de preguntas circulares, informativas que hay en mediación, todo esto se comparte. Pero ¿qué sería lo específico? ¿Dónde están los atributos, las características peculiares de esa modalidad de mediación que es la interculturalidad? Para mí son 4. También podemos detallarlo con algunas imágenes y textos. Y la primera es la diferenciación etnocultural entre las partes. Es decir, mediamos entre un inquilino que es egipcio y un casero que es madrileño. En una comunidad que es afrodescendiente y su entorno que no lo es. Hay una diferencia cultural en el sentido de que hay diferencia lingüística, religiosa, de identidad, de origen, etc. Hay una diferenciación. Aquí hay un problema epistemológico importante, y es, no siempre la hay. Claro, que depende de qué se entienda por cultura. Claro, cuando un hombre y una mujer se relacionan, bueno, hay subculturas de género. Cuando un señor mayor y una muchacha joven se relacionan, un profesor, como puedo ser yo, y una alumna, ahí hay una relación de subculturas de edad. Entonces, bien, pero insisto, hay que tener una visión amplia, pero tampoco tan totalizadora que se pierden. Todos nos entendemos que muchas veces hay rasgos que son más potentes, ¿no?, en la diferenciación. Pero hay dudas en este punto. En este sentido, se podría prever que en el futuro la mediación intercultural se irá extendiendo a todos los tipos de mediación, porque siempre se verá que, tomen ustedes ahora la diversidad no cultural, tomen la diversidad funcional de discapacidad, por ejemplo. Pues ahí hay una diferenciación de subculturas. O tomen la diversidad sexogenérica, ya no heterosexuales, en una relación con un homosexual, sino con un trans o con un bisexual, etcétera. Ahí hay una diferencia. Así que el primer rasgo es la diferencia etnocultural para mediación intercultural entre las partes. Yo el segundo rasgo que me parece específico de nuestro mundo intercultural es que la relevancia de los factores culturales en la problemática que uno trata de ayudar. Y como he dicho antes, no siempre es relevante o no es totalmente relevante. Por eso, metodológicamente he propuesto, y luego lo puedo explicar, una metodología que denomino multifactorial para intervención en contextos multiculturales y para mediación intercultural, en la que se distinguen 3 tipos de factores en las partes que tienen el problema, el litigio o la inadecuación. Factores personales, factores situacionales y factores culturales. Los defino en algún texto que
que publiqué y luego en casos que hemos publicado también y analizado, no olvidemos nunca los factores personales. Si estamos en un barrio y es un conflicto, como ahora recientemente, entre un gitano y un payo, un no gitano, desde luego es muy importante cuál sea la cultura gitana y la paya, eso es muy importante. Pero antes de eso es cómo es ese gitano y ese payo. Pueden o no ser agresivos, pueden o no ser respetuosos, pueden o no... Depende. Son factores de edad, de género, de temperamento, que siempre son importantes en mediación. El factor personal es tan importante que yo, después de muchos años mediando y formando en mediación, llego a plantear como proposición científica que lo relevante no son las culturas, sino la versión genuina que el individuo o la persona está ofreciendo de su propio bagaje cultural en una situación concreta. Eso es muy relevante. Pero la cultura aymara yo nunca la he visto, ni la cultura española o gallega o catalana, no existe como constructo. Lo que sí es muy, muy relevante es si la persona se siente o no discriminada, estigmatizada en términos religiosos, lingüísticos, eso es muy relevante. Pero es la versión que esa persona hace, ¿no? Factor personal y su relación con lo cultural es muy importante. Y luego está el factor situacional. En los servicios de mediación que yo he dirigido, muchas veces el problema es jurídico de decenas y centenares de miles de personas en precariedad jurídica o irregulares. Eso no es un rasgo cultural. Claro que hay magma cultural en la parte jurídica, sin duda, la antropología jurídica, pero el hecho de que una persona no tenga papeles o sea un documentado es una situación. El hecho de no tener trabajo es una situación. Entonces yo he unido el análisis situacional de las ciencias sociales con el análisis cultural antropológico, con el análisis psicológico personal. Creo que hace falta una perspectiva interdisciplinar de persona, situación, cultura. Lo que les puedo decir es que funciona, it works. Mi argumento es muy, muy práctico. Lo hacemos, diría con palabras de Jean-Baptiste Vico, del siglo XVII-XVIII, ver un factum, la verdad de los hechos. Ese modelo, cuando lo llevamos a la práctica, funciona. Es funcional, interesa y evita el culturalismo de ver todo, cualquier cosa la ve uno como cultural en cuanto alguna de las dos partes tiene una diferenciación. Así que, retomando la posición teórico-metodológica, primero, diferenciación entre las partes. Segundo, que eso sea relevante a la problemática. Hay que verlo. ¿Y cómo lo es? Tercero, es muy distintivo de nuestra mediación la relevancia, la importancia del bagaje cultural del propio mediador o mediadora. Claro, si usted está mediando entre el gobierno colombiano, peruano, español y una minoría étnica para ver cómo figuran determinados términos en la Constitución o cualquier otro tema, pues que el mediador sea funcionario de gobierno o de clase media o blanco, o que la mediadora sea indígena o de pueblo originario, pues claro, es bastante relevante para ganarse la confianza del otro, para ver cómo tu propio interior lo controlas para que no actúes como defensor de, que eso sería la defensoría, la advocacy. No estamos en mediación ahí, estamos en advocacy, en defensoría. Eso es otra modalidad de intervención fantástica, pero no es mediación. Entonces, claro, esto es muy específico nuestro. Otra vez, el pronóstico a futuro sería la relevancia etnocultural, religiosa, lingüística, idiomática, etcétera, de la mediadora y mediador, cada vez creo que será más propio de todas las mediaciones. Pero en fin, de momento está claro que en la nuestra, por eso en la formación, en el posgrado de la Universidad Autónoma en Mediación Social e Intercultural, como formamos a las personas, sean españolas o de origen extranjero, payos o gitanos, etcétera,
es en ser buenos mediadores, es decir, en tener una capacidad de dirigir un proceso, de ser sensible a las partes, de guardar una equidistancia, ya está, y de analizar introspectivamente y conocer tu propio interior, prejuicios, estereotipos, preconcepciones, etcétera, que tienes que conocer para poder mediar un cierto control de la subjetividad al servicio de las partes. Y esto es muy relevante, ¿no? Y el cuarto punto, la cuarta característica específica es el interculturalismo. Es una mediación orientada por la teoría del cambio que supone la interculturalidad, que es para el acercamiento de las partes, para encontrar puntos comunes, para generar un respeto activo en mediación, etcétera, etcétera. Así que, bien, pues yo acabaría, veo que el guión no lo estoy abordando del todo, pero debo estarme extralimitando de tiempo con un último punto, que sería la necesidad de trabajar en mediación intercultural desde un enfoque comunitario. Ciertamente esto se es muy sensible al tema, los servicios que yo conozco son sensibles, pero muchas veces lo que hay es un London Interpreting Project, un proyecto de traducción lingüístico-cultural es un proyecto lingüístico-cultural, o proyecto de mediación en salud pública para que los emigrantes sean bien atendidos, ¿vale? Pero falta muchas veces que ese proyecto, esa iniciativa, no está vinculada a la comunidad en su conjunto. Se trabaja en un hospital, pero no a su entorno. Se trabaja con un colectivo, pero no en su barrio, etcétera, ¿no? Entonces, hace tiempo, en el 2009, diseñamos un proyecto que se denomina Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural, gracias a la iniciativa y a la espoleta que nos dio una fundación importante en España, en Europa, que es la obra social La Caixa, que venía trabajando ya en mediación intercultural con una red y en otras materias relacionadas con la inmigración, y nos sugirió hacer algo en los barrios a nivel territorial. Entonces, es lo que les decía antes, hemos hecho un proyecto en el que, contando con el asesoramiento de una persona, en mi opinión, genial, que es Marco Marchioni, que recientemente fallecido, que ha llevado más de 50 años de su vida dedicado a la intervención comunitaria, al desarrollo comunitario, a la participación, etcétera, pues con su aporte y lo que veníamos trabajando en la Universidad Autónoma y otros colectivos en mediación intercultural, lo hemos fundido en un trabajo con un profundo enfoque comunitario de la mediación intercultural. Entonces, no es el momento hoy, quizá en otra charla, pero llevamos 10 años trabajando. Primero se empezó en 17 territorios urbanos o rurales, también después se incorporaron otros pocos, y en estos momentos el proyecto se desarrolla en 36 localidades de España. La palabra importante es proceso, no proyecto, proceso participativo, donde los tres protagonistas de la comunidad, es decir, los representantes políticos institucionales, los profesionales y los ciudadanos, cada uno con espacio propio, espacio institucional, espacio técnico, espacio social, se encuentran comunitariamente. Y todo eso lo estamos mediando, ¿verdad? No es el momento para detallarles un macroproyecto de ese tipo tan importante, pero la enseñanza fundamental es la fuerza que coge la mediación intercultural cuando aterriza en un planteamiento comunitario, que no es trabajar en una zona, no, es más profundo. Definir la comunidad con tres protagonistas, crear un proceso de largo aliento plurianual, que sea el protagonista son ellos, hacer una programación comunitaria, crear espacios de relación. Es un planteamiento comunitario sólido, y eso hay que mediarlo. Y lo estamos haciendo, y otra vez el argumento del verum factum, ¿no? Y funciona. Verdaderamente los resultados en plena crisis, porque el proyecto empieza en el 2010 y España entró en crisis profunda, como tantos otros países en el 2008,
y con una época de recortes municipales y presupuestarios, de quemazón profesional, de anulación de muchas ONGs, en ese contexto el proyecto ha tenido unos resultados admirables. Cierro aquí la charla. Creo que en la lucha por los derechos humanos hay muchas formas de trabajo, muchas formas. La defensa es una muy importante, los estudios, la concienciación, pero hay un aporte específico que puede hacer la mediación, siempre que en esa intervención comunitaria intercultural haya un enfoque de derechos. Estos derechos muchas veces no son ejercidos, a veces hay unas conexiones entre derecho y cultura que son complejas. Muchas veces hay prácticas de inmigración en lugares donde la ley lo prohíbe y ahí hay un debate muy importante, y todo esto pues lo estamos mediando, se puede mediar, se puede hacer una gran contribución. Bueno, pues seguiremos conversando, espero les haya podido interesar, ha sido un periplo largo porque ya son muchos años de esta trayectoria con equipos diferentes y en ciudades diferentes, pero he tratado de sintetizar la posición que mantenemos o mantengo, y encantado y muy abierto de ver otros pareceres, obviamente, y otras experiencias. Muchas gracias.